Hoy en Fundamentos de la Profecía veremos cómo nuestra percepción de quién es Dios impacta en la manera en cómo lo vemos actuar hacia nosotros. Además, la percepción que tenemos respecto de Dios impacta también en la manera en cómo nos relacionamos con los demás. Conversaremos también sobre algo fundamental, la predicación del Evangelio y el triunfo del bien sobre el mal. Así que comencemos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola Margarita. Hola Pedro. Bienvenida. Bien, gracias. Hola Heriberto. Hola Pedro. Hola Margarita. Hola Heriberto. Bienvenidos a este momento también. Y gracias también a nuestros amigos que nos acompañan en esta ocasión. Bienvenidos también a este momento de estudio. Esperamos de que este tiempo, sobre todo de poder comentar y tener este estudio bíblico, pueda ser una oportunidad para poder conocer mejor respecto de nuestro Creador. Y llegamos a la lección número 7. El tiempo se está yendo muy rápido. Nuevamente, un tiempo muy rápido para un tema tan importante y tan interesante. Y el título de la lección esta semana es Fundamentos de la Profecía. Pero ¿qué tal si comenzamos con una oración? ¿Sí? ¿Quieres orar, Margarita? Oramos. Querido Señor, gracias Dios por este día. Gracias por permitirnos estar contigo. Gracias por querer estar con nosotros. Dios, ayúdanos a poder buscarte y amarte. En estas palabras, encontrarte. En nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Muy bien. Vamos a ver, quiero leer el versículo que aparece en nuestro folleto de estudio también, en el libro de Isaías, el capítulo 6, el versículo 8. Y quiero leer de la versión Reina Valera 1960. Dice: Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Es interesante esto, digamos, lo que hemos estado viendo estamos viendo durante este trimestre, y podemos notar algunas cosas muy, muy interesantes respecto también del estudio de nuestra lección también. Ahora, en el contexto espiritual, o sea, ¿qué cosa entendemos por restauración? ¿No? ¿De qué manera es que Dios nos restaura? ¿Cuál es la idea que tenemos de restauración? Bueno, podemos decir, se restaura, y lo que me viene a la mente es cuando a mí me gusta restaurar cosas. Ajá. Si compro algo viejo, un mueble antiguo y me gusta, y a veces mi esposa me dice, ¿pero para qué compras eso? Porque ella no tiene la visión, pero yo me lo imagino como va a ser terminado, no como está en la condición. Ok. So, yo me imagino de la misma forma, Dios nos restaura porque hemos sido contaminados por el pecado y eso ha destruido el carácter de Dios en nuestras vidas, y Él quiere restaurarnos otra vez a lo que era originalmente. Ok. ¿Y de qué manera esa restauración, digamos, nos conecta de una forma distinta a Dios, ¿no? O de qué manera esa restauración, digamos, genera una posibilidad de conocer mejor quién es Dios? Pues la lección habla de Adán y de cómo Adán en el jardín del Edén, él tenía esa relación con Dios y se quebró, y luego cuando pasa, cada cosa que pasa le recuerda su pecado. Y él, después de volver a estar en el cielo con Dios y todo, esa relación está restaurada y él está restaurado. Entonces,
es como que ese momento previo al pecado que nos hizo querer cubrirnos de Dios, que nos sentíamos como que no podíamos estar cerca de Él. O sea, se escondieron inmediatamente. Y entonces el restaurar como que no, nos desinhibe a nosotros y nos dejamos querer. Ok. Algo interesante aquí, o sea, Margarita, en esta parte, lo que estabas mencionando, o sea, cuando, digamos, en lo que esperamos, ¿no? Y Adán nuevamente sea restablecido a la, digamos, a la condición en que estaba al comienzo, ¿no? Esperamos de que él pueda nuevamente, así como nosotros, por ser descendientes también de Adán, manifestar o mostrar lo que significa la gloria de Dios a través de nuestra vida, ¿no? O sea, justamente esa posibilidad de restauración nos entrega esa oportunidad de poder manifestar, de poder mostrar, de poder reflejar la gloria de Dios. Porque eso era lo que al principio justamente Adán podía mostrar también, ¿cierto? Ujú. Ok, el capítulo 6 de Isaías tiene algunas cosas muy interesantes que son justamente el centro de lo que es nuestro estudio en esta ocasión. Y quiero leer el versículo 5, capítulo 6 de Isaías, versículo 5. Nuevamente leo de la versión Reina Valera 1960. Dice aquí Isaías: entonces dije, ay de mí, soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y es interesante porque ustedes han leído este capítulo y obviamente empieza detallando un tema de tiempo, dice el año que murió el rey Usías, y entonces empieza a narrar de que Isaías estaba en una, digamos, en medio de un momento de revelación. O sea, él estaba viendo algo en particular y él se encontraba, dice, ¿no? Delante del trono de Dios, ¿ok? Y empieza a describir una serie de cosas, ¿no? Que la habitación se llenó de humo y que el vestido de Dios, bueno, llenaba toda la parte del estrado, del trono, ¿no? Pero que habían los ángeles que estaban dando vueltas por allí, los serafines, en fin. Todas estas cosas estaban pasando y él describe todo lo que estaba ocurriendo. Ahora, en esta parte, Isaías, digamos, expresa algo que parece, digamos, importante que lo podamos recalcar y podamos conversar ahorita, ¿no? Isaías dice que en ese momento se consideró él un hombre muerto. O sea, dijo, soy un hombre muerto porque estoy... quiero leerlo perfectamente aquí. Dice, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Qué cosa es lo que generó ese sentir de Isaías? O sea, ¿qué cosa es lo que lo llevó a considerar que al estar delante de la presencia de Dios era un hombre muerto? O que era un hombre que sencillamente no tenía oportunidad, ¿no? Que era maldecido, dicen otras versiones, ¿no? Interesante, Pedro, porque ah, a veces pensamos que mientras nosotros más nos acercamos a Dios, más nos creemos que merecemos lo que somos. Pero en este caso sabemos que la actitud que tomó Isaías fue lo opuesto. O sea, mientras él miraba a Dios, se miró impuro. Ujú. Interesante que mientras nosotros aceptamos a Jesús, aceptamos su carácter y somos transformados, mientras más admiramos su carácter, entonces más miramos nuestra condición de pecadores. Claro, claro. Fíjate, tengo acá la versión, otra versión, dice, porque ahora sí voy a morir, porque yo soy un hombre pecador y vivo en medio de un pueblo pecador. He visto al Rey del Universo, al Dios Todopoderoso, ¿no? O sea, ¿por qué esa expresión, no? O sea, ¿por qué llegamos a esa condición, digamos, de tener que expresar que delante de Dios, o sea, vamos a ser destruidos, vamos a ser eliminados completamente? ¿Qué nos lleva a asumir esa afirmación o esa seguridad? Bueno, es lo mismo que estábamos hablando. Es Ajá, que sí, nuestra sí, sí. condición es de pecado y cuando admiramos la gloria de Dios es soy pecador, voy a morir.
aunque en ese momento él en realidad mira, yo no sé lo que significa, así como Isaías, al tener esta visión de tan grande que ve la gloria de Dios y la expresión, lo que él siente en su corazón es, yo soy pecador, voy a morir, Ajá, ¿verdad? ya. Pero fíjate, Heriberto, o sea, y Margarita también, o sea, esta parte, digamos, considerando un elemento fundamental que hemos estado, digamos, viéndolo ya desde hace buen tiempo atrás, ¿no? Considerando el pecado como una manera de percibir a Dios de forma distorsionada, ¿no? Entonces, el pecado, o sea, Isaías reconoce realmente, o sea, que es pecador, o sea, dice, hey, yo soy pecador, vengo de un pueblo pecador y he visto al Rey de los cielos, pero también esa condición de pecador no me deja ver claramente la intención que Dios tiene para mí. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? O sea, también entramos en esa situación. O sea, no solamente el hecho de reconocer, hey, Dios es muy grande y yo soy muy pequeño, sino también empezamos a generar ese sentido de, digamos, calificar cuál es la intención que tiene Dios con respecto a mí. Porque soy pecador, me va a destruir, me va a eliminar, me va a matar. Eso es lo que estaba también diciendo aquí Isaías. O sea, delante de Dios sí soy pecador, claro, pero su visión respecto de Dios, la percepción que tenía respecto de quién es Dios, también lo hacía asumir el hecho de que iba a ser eliminado. Que Dios tenía la intención de destruirlo. Estaba leyendo, bueno, primero, Moisés, cuando estaban los israelitas en el desierto, le dijeron, no, tú ve, o sea, Dios iba a dar las instrucciones, iba a dar los mandamientos, pero le dijeron, no, tú ve porque nosotros no podemos aguantar. Ajá. Entonces lo mandaron a Moisés y Moisés fue y estuvo, pero pues no lo pudo ver, se tuvo que, o sea, ver hacia otro lado, pero Ajá. y luego se tenía que tapar y los demás como que le tenían miedo. Pero sí se puede, o sea, no es que no somos dignos, pero si uno no cree, entonces no lo hace. Y entonces estaba leyendo un estudio sobre la percepción de salud de las personas post-cáncer, que sobrevivieron el cáncer. Y las personas que se sentían más, era como que tenían hábitos y se sentían como que su vida no llegaba a lo que debería ser. Entonces, habían las personas con hábitos de salud buenos y se sentían como que sí tenían buenos hábitos de salud buenos. Entonces, uno ha de pensar, los que se sentían muy bien, la verdad estaban mintiéndose a sí mismos. Pero puede que se estaban mintiendo a sí mismos un poquito porque sí, no llegaban sus hábitos a lo que ellos autopercibían, pero esa autopercepción de capacidad los hacía hacer más cosas buenas. O sea, tener mejores hábitos de salud. Está un poco difícil de entender el artículo, pero a mí me sorprendió porque yo pensaría, entre más consciente soy de mi error, entonces más soy como que más puedo hacer las cosas, ¿verdad? Pero esto es contrario a lo que más o menos en la Biblia yo he encontrado, ¿no? O sea, se supone que entre más conscientes somos de nuestro error, entonces más nosotros como que hacemos las cosas bien porque somos conscientes de lo pecador que somos. Claro. Pero no, o sea, esto fue opuesto. En el estudio es como que son conscientes, pero creen más de sí mismos de lo que hacen y en entorno tienen más como autopercepción de capacidad y esa capacidad les ayuda a hacer cosas saludables. Ok. Pero sí era interesante esto que estabas mencionando, Margarita, o sea, que en el contexto espiritual, o sea, cuanto más reconocemos que tenemos incapacidad, al final podemos llegar a alcanzar más logros, o sea, desarrollar más. ¿Por qué? Porque cuando yo realmente reconozco mi propia incapacidad o mi limitación, es que al final, en el ámbito espiritual, puedo llegar a alcanzar más. Porque nuestra dependencia no está en nosotros mismos. Exacto. De ahí en adelante dependemos de Dios. Y es el Señor el que actúa en nosotros. O sea, ese es el punto fundamental aquí, ¿no? Y es que muchas veces nosotros conceptualizamos a Dios
digamos, con la limitación de nuestros pecados, obviamente, o sea, de la distorsión de verlo alteradamente a Dios, de un concepto equivocado, y creemos que el propósito de Dios para nosotros como pecadores es castigarnos, es destruirnos, eliminarnos, ¿no? Porque está enojado con nosotros. O Sí. sea, y no es eso en realidad, ¿no? No, pero también en este caso, y yo creo que lo vas a tocar más después, lo que sigue después, y yo entiendo por qué Isaías se sentía de esa forma, porque él entendía el, el pecado, lo que ocasionaba el pecado, y era la muerte. Ok. Y él cuando miró la gloria de Dios, él dijo, voy a morir, porque en realidad él no sabía si sus pecados habían sido perdonados o no. Pero en el texto que continúa, entonces ya es cuando el ángel le dice que sus pecados son perdonados. Claro, claro. Ay, creo que también, o sea, porque estoy pensando, ¿por qué será que en este estudio salió opuesto esto, no? Bueno, y esto estaba pensando, la cosa, pienso que en este estudio no se evaluó la razón que por qué hacen las cosas y de dónde perciben que viene su poder. Entonces, quizá al preguntarle a estas personas que sobrevivieron al cáncer, de dónde viene su capacidad y su autopercepción de capacidad de hacer cosas saludables, quizá allí hubiesen encontrado que no es en sí mismos, quizá, o sea, hay huecos en este estudio, pienso. Claro, claro. La cosa es que también pienso nos gusta mucho contrastar a Pedro y a Judas. Y Judas se dio cuenta de lo mal que estuvo y se mató. Entonces, pienso que también no es solamente el reconocer el mal que estamos, pero también el conocer cómo Dios es el que nos da el poder estar con Él. Y eso lo vemos más adelante en los versículos. Claro, claro que sí, claro que sí. Ahora, quiero avanzar en esta parte porque ya Heriberto un poco, digamos, avanzó un poco, ya nos dio un anticipo de lo que continúa. Quiero leer nuevamente del libro de Isaías, capítulo 6, quiero leer los versículos 6 y 7. Y dice así: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Es interesante poder reconocer esto, o sea, todos estos elementos que aparecen, digamos, son condiciones figuradas, o sea, no es un término de realidad, es lo que percibió justamente el profeta en una visión. Pero todos estos elementos obviamente tienen un mensaje, tienen digamos, una información también, ¿no? Porque, como digo, son elementos figurados que son parte de una realidad. Ahora, ¿qué es lo que utiliza el serafín para tocar, digamos, para quitar la culpa y limpiar a Isaías, ¿no? ¿Qué es lo que utiliza? El Un carbón. carbón encendido, o sea, básicamente lo que utiliza es fuego, ¿ok? Eso es lo que está utilizando, ¿ok? Ahora, Desintoxicando con exacto. carbón activado. Definitivo, definitivo. Ahora, ¿cómo nos suena ese término que aparece en la Biblia constantemente, que dice fuego abrasador, ¿no? Para destruir el pecado? Y algunas veces probablemente en la Biblia, bueno, probablemente aparece también el término de que el fuego de Dios destruirá al pecador, etcétera, etcétera. Pero si nos damos cuenta, si podemos entender claramente, el propósito, digamos, de ese fuego de Dios tiene que ver más con un elemento de poder eliminar aquello que conocemos como pecado, o sea, quitar esa condición de creer que Dios es alguien que no es, ¿no? O sea, verlo, llegar a verlo de una forma correcta. O sea, ese es el propósito, ¿no? Sí. Sí. Y además, Pedro, aquí me llama la atención porque es el ángel, es el serafín, es el que viene y es el que le quita la culpa y limpia su pecado. Y muchas veces nosotros ignoramos mucho el papel que toman los ángeles Ujú. en la salvación de las almas. Ya. Porque Dios está en el cielo y hay una jerarquía que a veces nosotros nos olvidamos. Pensamos, no, Dios viene y Dios trae, va y viene. No, Dios usa los ángeles, el Espíritu Santo tiene su parte, los hombres en sí,
¿cómo se llaman? Los profetas. Ujú. Y al final de cabo viene el mensaje a través, pero donde es el más, como dicen, the weak link, Sí, es cuando llega al pueblo. ya. Ya. Es ahí donde nosotros no respondemos, Ajá. usualmente. Me gustó mucho ese pensamiento porque me hizo pensar en, o sea, hay un versículo, dice que let the weak say I am strong. Ajá. Bueno, o sea, no muchas veces nosotros somos un ángel para alguien. Quizá nosotros no nos vemos así porque nos conocemos y somos horribles, pero alguien más nos ve muy bonito. Y el que nosotros le demos gracia a alguien, les demos unas palabras de aliento, que les Claro, digamos, claro. Tú puedes", o "hiciste eso muy bien". No sabes cómo esa persona lo puede percibir. Quizá esa persona te ve muy fuerte, porque Dios a veces nos da mucha gracia, la gente nos ve. A mí siempre me dicen que estoy feliz y yo no estoy feliz todo el tiempo, pero la gente ve eso, y eso yo pienso que es que Dios me está poniendo una máscara, no sé, pero es la gracia de Dios que me está ayudando a tener una cara así. Y entonces, alguien lo puede percibir, algo que yo le diga, como si me percibe como alguien muy contenta, y si percibe y yo le digo algo como: "Oh, tú tienes mucho ánimo, tú eres", le anima mucho. Entonces, nosotros también podemos hacer ese papel de ángel. Sí, Definitivo. porque en este caso, Isaías, Jesús o Dios le mostró la condición del pueblo. Ujú. So, a final de cuentas es, ok, entonces, ¿quién va a ir a decirles la condición del pueblo? Ok. Y vamos a llegar a esta parte, no te me adelantes mucho, Heriberto, ¿ok? Llegamos a esta parte porque en realidad es todo un proceso. Ujú, O sea, cuando exacto. vemos esta parte, digamos, es todo un proceso. La realidad principio, al comienzo, es la percepción distorsionada que incluso el profeta llega a tener de Dios. ¿Ok? Y nuestra condición, porque él Que tiene ese que es la reconocer misma, ¿no? el pecador Claro. y tiene que quitar esa condición, o sea, arreglar esa condición primero antes de poder ir a cualquier lugar. Ahora, bueno, en esa parte, fíjate que estando delante de la presencia de Dios, Isaías todavía era culpable, o sea, todavía era pecador. Estando Ujú. delante de la presencia de Y Dios. no estaban muriéndose. Claro, o sea, así como nosotros, o sea, el Señor sí nos busca y nos quiere como estamos, ¿no? Ujú, Pero exacto. entra esa condición, o sea, también esa posibilidad de que en realidad Dios no tiene el propósito de eliminarnos, de castigarnos, de sancionarnos por nuestro pecado, sino que al contrario, busca restaurarnos, busca cambiarnos, transformarnos y limpiarnos totalmente. Y creo que el problema de morirse somos nosotros mismos. O sea, cuando pecaron Adán y Eva, Dios no se escondió, ellos fueron quienes se escondieron. No sé si les ha pasado que evitan a alguien porque ustedes saben que están mal, Ujú, o que alguien nos evite porque saben que ellos están mal. ujú. Claro. Ya. Claro, hay incluso, volviendo al Génesis, Margarita, también, ¿no? O sea, en esa parte hay algunas versiones justamente que mencionan este hecho del cambio de la percepción que hubo en Adán y en Eva a partir del momento en que cometieron el pecado, ¿no? O sea, cometieron la falta. O sea, dice en la Biblia, y ustedes lo pueden ver en sus Biblias también, en algunas versiones manifiesta esto, ¿no? Y dice, y empezaron a ver las cosas de una manera diferente, ¿no? O sea, vieron las cosas de una manera diferente. Y entonces cuando nuevamente se empezó a acercar el Señor y escucharon que era Él, ya no escucharon, digamos, a su presencia familiar, ya no escucharon la venida del Señor nuevamente para conversar con ellos, ya empezaron a escuchar un retumbar, ¿no? Y un tronar justamente cuando el Señor venía. O sea, ya lo empezaron a ver de una manera distinta. Y Y esa es la condición en la que el hombre cae justamente por el pecado. pienso en las veces en que yo muchas veces falto algo o no quiero hacer algo, y es porque estoy insegura de mí misma. No me gusta cómo me siento, no me gusta, me amargo por cosas que yo percibo de mí misma. Ujú. Y esto me evita buenas relaciones con los demás. O sea, no solamente es la buena relación con Dios, pero sino las buenas relaciones con alguien más. Y hago vertical y horizontal. Claro, claro, es fundamental. Ahora,
En la expresión esta que dice el serafín, que le dice a Isaías, ¿no? Y es quitada tu culpa, dice. Y es quitada tu culpa. ¿Cómo vemos esto en el contexto de la restauración? O sea, ¿cómo vemos este punto, no? O por ejemplo, hay otra cosa ahí que me quedó como digamos, en un signo de interrogación. ¿Por qué es que Isaías consideraba su pecado y diciendo, soy un hombre de labios impuros, en un pueblo de labios impuros, etcétera? Y viene el ángel y justamente lo toca en la boca, ¿no? Con el carbón, lo toca en la boca, ¿no? Y le dice, mira, o sea, haz tu pecado, tu culpa es quitada, ¿ya? Y limpio de tu pecado, ¿no? Punto. Sí, o sea, esa cosa, digamos, como que es tremendo, ¿no? Pero tú haces la pregunta, ¿qué significa ese carbón encendido? Yo tengo una idea, Ajá. y no sé si estoy correcto en esto, pero se lo voy a decir. El N.G. de White dice que nosotros debemos de meditar por lo menos 1 hora en la cruz. Ok. Y yo creo que eso es, para mí, significa, no solamente, eso es simbolismo, ¿verdad? Claro, claro. Pero al nosotros mirar la cruz y meditar en ella, ese es el plan de salvación. Ok. Eso es lo que le quitó el perdón. No fue un carbón que lo quemó y le quemó los labios. Claro, no es algo pero simbólico, sí. para mí eso es lo que significa más, es de que él miró el sacrificio de Jesús que todavía estaba por pasar y él lo entendió. Ok. Yo tengo otra percepción también, ¿eh? O sea, no descarto lo que tú estás mencionando, que me parece muy importante y válido. O sea, yo también pienso de que ese fuego abrasador también representa el amor de Dios. Ujú. O sea, también representa eso, ¿no? Que es su carácter en realidad. Y eso al final es lo que nos toca a nosotros y nos permite alcanzar Sí, esa posibilidad exacto. de limpiarnos. Y el amor más grande donde se mostró y fue en la cruz. Exacto. Yo estoy Sí. bien loca. A ver, cuéntanos, A Magdalena. ver, yo pienso que, o sea, A ver. cuando jugaban básquet mi equipo en la primaria, yo hacía como no va a entrar, no va a entrar, ¿verdad? No va a entrar. Y si decía más veces no va a entrar para el otro equipo que y sobraba un no va a entrar, para cuando mi equipo iba a meterle algo, lo tenía que aspirar porque ya lo había echado esas palabras, ¿no? Bueno, entonces lo que pienso es que las palabras son muy fuertes. Cuando uno verbaliza algo, es más fuerte que cuando está en la mente, lo solidifica. Entonces yo me imagino que la brasa ardiente mata al aliento, mata todo lo que haya salido de ahí y quita cualquier cosa que él haya dicho y le dice, ya no digas, ya no hables, o sea, no verbalices lo que estás pensando. Ok. Y muchas veces mi mamá me dice, no digas, aunque lo pienses, no lo digas porque eso deshonra a Dios. Ujú. Es interesante eso, ¿no? Me hace recordar el versículo que dice, de la abundancia del corazón habla la boca también, ¿no? Justamente, digamos, este elemento de purificación de nuestra boca porque, digamos, a través de ella relacionamos o exteriorizamos lo que viene de dentro de nuestro ser. Es claro, es evidente eso. Ahora, tú ya te estabas yendo a otra parte más adelante todavía, Heriberto, en esto. Otra vez. Sí, o sea, en la parte esta de que justamente, digamos, el resultado, la consecuencia natural de esa posibilidad de ser limpio de corazón, de haber sido quitada la culpa de Isaías, ¿no? Esta posibilidad de restauración y transformación, porque eso es, ¿no? O sea, este asunto de que tu culpa es quitada, o sea, implica esa restauración, o sea, somos restaurados. Y el asunto de ser limpio de corazón implica esta posibilidad de ser transformados, o sea, cambiados totalmente. Ahora, esta oportunidad, este cambio en nuestra vida, ¿qué genera como resultado, no? ¿Cuál es el resultado natural de todo esto, no?
Porque fíjate, en la conversación, quiero seguir leyendo ahí lo que menciona en los versículos posteriores, lo que menciona Isaías, Versículo el 8. versículo 8, ¿no? Que dice, enseguida oí la voz de Dios que decía, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será mi mensajero? Yo respondí, envíame a mí, yo seré tu mensajero. Hay otras versiones, lo que leí al comienzo, ¿no? El versículo de memoria, que menciona y dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Sí? Es eso, ¿no? Escuchaba a alguno de los pastores aquí de nuestra conferencia justamente hacer el comentario de esta parte en precisión y mencionaban de que esa, digamos, esa expresión am, ¿cómo decir?, de ofrecerse, ¿no? Es básicamente un término, un elemento, una palabra que se repite en el hebreo y que se ha repetido en diferentes momentos, como por ejemplo en el caso de Moisés, cuando se le llamó a ir por el pueblo, en el caso de Abraham, incluso cuando se le dijo de que debía sacrificar a su hijo. O sea, esa expresión denota un término de sí acepto, ¿no? O sea, aquí estoy, ¿no? O sea, no hay dudas, no hay cuestionamientos, o sea, heme aquí, ¿no? Aquí estoy, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que produce justamente ese proceso de limpieza y de transformación, ¿no? Además, Pedro, yo creo que, como dijiste tú, es un proceso. Para el tiempo que Él ya dice estas palabras, Él, como nosotros mismos, también podemos experimentar. Mucha de la gente piensa, no, pero nosotros no somos salvos o estamos en el proceso de ser salvos. No, nosotros podemos llegar en un momento, hoy mismo, tener esa misma certeza de que somos salvos. Ajá. Y cuando llegamos a ese punto, entonces podemos decir, no importa lo que Dios quiera que yo haga, envíame a mí. Ok. ¿Verdad? Decidido. Decidido. Exacto, exacto. ¿Sí? Estoy pensando A ver, Margarita. en que, a ver, nosotros sabemos muchas cosas. Yo estoy segura que Diberto sabe muchas cosas que no platica. Y tú sabes muchas cosas que no platicas, pero porque está como que nuestra... Yo también sé muchas cosas que no se me hacen interesantes porque ahí están. Pero cuando hay algo nuevo que me cambia mi punto de vista, como que hablo de eso, porque como que, wow, como que algo me cambió mi punto de vista. Y puede que en eso salga algo que era bien viejo y a Heriberto le toque eso. Pero para mí era algo como que, ¿verdad? Pero creo que cuando uno responde, que lo lleva a acción, es porque es algo que lo transformó y que le cambió la cosmovisión. Entonces, creo que esta visión a Isaías lo movió, o sea, le cambió todo que dijo, yo voy. O sea, y lo llevó a la acción. Así es, a ser el mensajero del Señor. Sí, porque fue de un punto en el que él estaba diciendo, Dios me va a matar porque soy pecador. Claro. Totalmente al opuesto. Exacto, exacto. ¿Y esa puede ser nuestra experiencia? Y hoy conocí, a una persona que estaba lleno de miedo. O sea, yo era como un paciente psiquiátrico, pero no estoy segura. Como que se quiso suicidar, brincó de un edificio y su relato es que él es débil, que él tiene miedo, le tiene miedo a todo, que le tiene miedo a los tiburones. No está la playa acá cerca. Le tiene miedo a todo y se siente muy incapaz. Y esta incapacidad, dice, tiene miedo al dolor, que tiene miedo a la muerte, pero se quiere morir, pero entonces es como una incapacidad. Entonces yo pienso Isaías en el momento que tenía miedo y que se iba a morir. O sea, la incapacidad, si el miedo y el percibirnos como lo que realmente somos, si nos deja en un estado de incapacidad, no hemos llegado a donde tenemos que llegar. El siguiente paso es reconocer nuestra incapacidad, pero luego reconocer quién nos da la fuerza y la capacidad. Y la capacidad nos lleva a la acción, a hacer cosas épicas como Isaías. Amén, amén. Definitivo. ¿Sí? Miren, hablando justamente de esa parte,
y de lo que representa también un elemento fundamental que es el Evangelio y la predicación del Evangelio, quiero leer algo que es nuestra esperanza también para el futuro. Apocalipsis capítulo 22, versículos 3 al 5. Reina Valera 1960 dice: Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Muy bien, esto es algo que esperamos que ocurra pronto. Esta es la esperanza que tenemos. Pero esto que ocurre aquí, que se describe aquí, es el resultado justamente de la propalación de un mensaje, de una buena noticia al mundo, de aquello que conocemos como el Evangelio, ¿no? Pero en síntesis, o sea, ¿qué son esas buenas noticias? ¿Cuáles son esas buenas noticias? ¿Qué es en realidad ese Evangelio, ¿no? Lo que Dios ha hecho por nosotros, el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Nos libra del pecado, nos libra de la condenación del pecado y nos libra de la muerte que nosotros merecemos por ser pecadores. Ok, muy bien. Margarita. Para mí es la corrección del carácter de Dios. O sea, entender quién es y relacionarnos con Él y el triunfo. Amén, amén. Definitivamente, o sea, justamente digamos, es lo que yo también entiendo, de que el Evangelio es esta suerte de poder conocer realmente quién es Dios, ¿no? O sea, poder saber exactamente quién es Dios, o sea, un Dios de amor, un Dios que nos busca, que siempre ha estado tratando de alcanzarnos, que se entrega por nosotros, que nos limpia de nuestras faltas, que nos transforma también, que nos prepara, nos capacita, nos anima. O sea, este es el centro también del mensaje del Evangelio, o sea, un Dios de amor, cabalmente, ¿no? Y como manifestaba también hace un momento Heriberto, o sea, esta parte de la acción de Dios, ¿no? Su entrega en la cruz, su sacrificio también por nosotros, o sea, todo ello, ese es el mensaje del Evangelio. Que la oportunidad de poderlo expresar, más que de poderlo entregar a través de una forma verbal, de un sermón, en realidad tenemos la oportunidad de poderlo manifestar a través de una forma de vida, ¿no? ¿Sí? Que es el mejor mensaje justamente, una forma de vida. Ahora, dentro de esto, Margarita también expresaba el asunto del triunfo, ¿no? De la victoria, ¿no? De Dios. ¿Qué es lo que entendemos por la victoria de Dios? ¿Qué es lo que en realidad representa o genera la victoria de Dios? ¿O qué es la victoria de Dios? ¿No será acaso el triunfo de un ser que tiene mucho más poder que otro? ¿Será acaso el ejercicio de una fuerza más grande que la de otro para poderlo vencer? Porque generalmente eso es lo que estamos acostumbrados en las películas, ¿no? Cuando aparece el malo, el bueno viene y tiene más poder, digamos, ¿no? Más fuerza, ¿no? Lo golpea, le pega, ¿no? O sea, es todo eso, ¿no? Y entonces de esa manera vence al malo, ¿no? Pero ejerciendo más fuerza, ¿no? Ejerciendo más violencia todavía, ¿no? ¿Ok? Sí. Pero ¿qué es en realidad el triunfo, la victoria de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que realmente representa? ¿Qué es lo que realmente significa? ¿Cuál es el resultado de la victoria de Dios? Yo creo que su demostración de amor hacia sus criaturas, nosotros, y esta es una combinación, porque Él nos ha dado libre albedrío y hemos hablado varias veces acerca de esto, porque es la combinación. Yo creo que el triunfo es la combinación del amor de Dios y nosotros, nuestro libre albedrío, haber aceptado ese amor y esa transformación. So, es una combinación que cómo es que triunfa Dios a final de cuentas, y Él es el ganador, porque Él no forzó a nadie. Okay. Todos lo aceptamos porque reconocimos que Él era amor y que todo lo que hizo fue para restaurarnos. Muy bien, muy bien. ¿Qué dice Margarita? Estoy de acuerdo. Pienso que su triunfo fue el haber hecho todo en su capacidad para salvarnos y haberlo hecho y hecho bien. Amén. O sea,
hizo todo perfecto. Amén, amén. Y cumplió. Claro, o sea, el claro que cumplir con lo que uno dice que es, eso es un triunfo. Amén. Fíjense que lo que ustedes mencionan definitivamente es algo que entra dentro de esta parte del triunfo o de la victoria de Dios, ¿no? Porque la victoria de Dios tiene que ver, definitivamente tiene que ver con la vindicación de su nombre, ¿no? O sea, quién es Él en realidad. Y que eso quede restaurado totalmente, sin ninguna duda, en el universo, ¿no? O sea, esa es la condición real, ¿no? El triunfo de Dios, la victoria de Dios, tiene que ver con la vindicación de su nombre, de poder quedar restablecido el hecho de que Dios es quien dice ser, un Dios de amor, ¿sí? Eso es lo fundamental. Amén. ¿De qué manera hoy día yo, tú, nosotros, ustedes también, estamos dispuestos a poder entregarnos en las manos de Dios? ¿Sí? Sin importar nuestra condición personal, ¿no? ¿De qué manera estamos dispuestos? ¿Qué tenemos que hacer para poder recibir esa bendición de Dios, ¿no? Esa oportunidad de cambio, de transformación y limpieza en nuestra vida? Bueno, así como Isaías tuvo que pasar por una transformación, un proceso, nosotros primeramente, yo creo que todos primeramente debemos reconocer nuestra condición, ¿verdad? Así como el alcohólico que se le dice que él no va a poder recuperarse de su situación hasta que él no reconozca su situación. Así ¿verdad? es. So, si nosotros reconocemos que somos pecadores y que nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos, pero también reconocer que Dios ya nos dio el perdón de nuestros pecados y entonces podemos responder a la pregunta que se le hizo a Isaías cuando haya que actuar, cuando sea el momento de ir a alguien o de ir y hablar, entonces tener la disposición que él tuvo también. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué dice Margarita? ¿Cómo hoy día yo puedo también, digamos, entender de que puedo ponerme en las manos de Dios y ser un instrumento para Él, ¿no? Solo aceptar su amor y estar contento porque uno es amado. En definitiva, en definitiva. Claro. Mucho de lo que hemos estado comentando hoy, esta parte de que reconocer mi necesidad de Dios, ¿no? Es fundamental. Reconocer mi propia limitación, ¿no? Que en cada aspecto de la vida, en cada momento, en cada situación, no soy yo, debo permitir que el Señor actúe en mí, ¿no? Y de esa manera darle la oportunidad a que Él habite en mi ser, ¿no? Poder dejar a un lado mi propia capacidad, mi propia inteligencia, mi propia autosuficiencia y poder saber y reconocer de que en las manos de Dios en realidad puedo alcanzar cosas mayores, ¿no? Y permitirle a Él utilizarme para poder ser un instrumento en sus manos, que es lo que también pudo entender en este caso Isaías, ¿no? Y Pedro, volvemos a la transformación, al proceso, porque a final de cuentas Isaías estuvo dispuesto. Esa era la terminación, el proceso, el final, que nosotros deberíamos estar dispuestos a predicar el evangelio de una forma, de alguna forma. De otra forma, ese proceso no se va a cumplir, no se va a completar en nuestras vidas. Claro, claro. Y esto es en realidad el fundamento justamente de la profecía, ¿no? Poder entender de que el Señor tiene como intención limpiarnos, transformarnos, restaurarnos para poder entregarnos justamente su presencia y que esa presencia, esa bendición, la podamos compartir a los demás. Amén. Ese es el fundamento de la profecía, es lo que hemos aprendido justamente en esta ocasión. Perdón. ¿Sí? Encontré el versículo. Vamos, Margarita. Miqueas 6:8. Así es. Y dice, lo que pide el Jehová, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. Así es. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Amén. O sea, si uno está buscando, ¿qué pide Dios de mí? Bueno, ahí dice, ¿qué pide Dios de ti? Exactamente, exactamente. Y lo bueno es que Él nos califica para eso, o sea, Él justamente nos capacita para hacer eso. Exacto. Así es. Muy bien.
Esperamos de que este tema y este estudio haya sido de bendición para cada uno de ustedes, así como lo ha sido también para nosotros. ¿Qué tal si terminamos con una oración, Heriberto? Claro que sí. Ok. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos por estas lecciones que nos ayudan a entender un poco más de tu amor. Ayúdanos, habilítanos para poder nosotros pasar por este proceso a nuestros oyentes, que en su vida también experimenten esa transformación que los lleve al deseo de poder compartir tu palabra también. Señor, bendícenos, bendice este programa y que sea una bendición para aquellos que nos escuchan y que los ayudes a nosotros a hacer lo mejor de nuestra parte para que transmitir ese mensaje de amor que tú nos has dado. Gracias, lo pedimos en tu nombre. Amén. 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 Muy bien, nos vemos entonces la próxima semana. Sí, nos vemos la próxima semana, Heriberto. ¿Ok? Nos vemos la próxima semana, amigos. Hasta luego.